1 de enero de 2026. Sergio Ramos acaba de terminar su etapa en el fútbol mexicano y, bueno, no está buscando un equipo para jugar. No. Está buscando un equipo para comprar, y no uno cualquiera. Está montando un consorcio de inversores para hacerse con el club donde se formó, el Sevilla Fútbol Club. Y esto, que quede claro, no es un simple capricho de millonario, ni un arrebato nostálgico. Para nada. Lo que estamos viendo es, la culminación de dos historias que chocan de una forma casi explosiva. Por un lado, la de un deportista de élite que lleva 2 décadas construyendo un imperio empresarial, complejo y a veces muy arriesgado. Y por otro lado, la de un club histórico que, según varias de las fuentes que hemos consultado, se encuentra al borde del abismo. Literalmente. Exacto. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, analizar a fondo este movimiento desde todos los ángulos posibles. Tenemos sobre la mesa informes de Forbes que detallan sus negocios, las cuentas de la última y tensísima Junta de Accionistas del Sevilla. Que fue tremenda. También análisis de la deuda del club e incluso los propios estatutos de la entidad. Vamos a intentar unir todas las piezas del puzzle. Las finanzas, las leyes, las ambiciones personales, todo. Entender cómo un ícono como Ramos ha llegado a este punto y por qué su club de origen necesita casi desesperadamente un rescate. Vale, pues empecemos por el principio, porque para entender la oferta, primero hay que entender al comprador. Lógico. Y cuando miramos a Sergio Ramos, el empresario, la imagen es muy distinta a la del futbolista. Las fuentes pintan un retrato de un inversor con mucho olfato para unas cosas y con una capacidad casi igual para meterse en problemas con otras. Es un perfil fascinante, lleno de contrastes. Totalmente. Su principal vehículo de inversión es una sociedad que creó muy joven, en 2004, llamada Sermos 32 SL. Y su primera gran apuesta, su gran obsesión durante años, fue el sector inmobiliario. Y al principio le fue bien, ¿no? Al principio los números eran espectaculares. Los activos de Sermos 32 pasaron de rondar los $42 millones a superar los 81 millones en 2020. Un crecimiento brutal. Pero esa misma apuesta por el ladrillo es la que casi le lleva a la ruina. El caso más sonado que recogen las fuentes es el de los Berrocales en Madrid, ¿verdad? Sin duda. Fue su gran proyecto y a la vez su mayor pesadilla. Compró a través de su sociedad casi 500,000 de metros cuadrados de terreno para construir un barrio nuevo. Una inversión gigantesca. Pero llegó la crisis inmobiliaria y, para rematar, en 2017 el Ayuntamiento de Madrid paralizó el desarrollo urbanístico. Ahí es cuando todo se tuerce de verdad. A ver, ¿hasta qué punto se tuerce? Porque una cosa es que un proyecto se paralice y otra, es estar cerca de la quiebra. Pues se torció hasta el punto de que en 2019 el Banco Santander amenazó con ejecutar un embargo por más de $48 millones. ¿48 millones? Eso te da una idea del nivel de riesgo que había asumido. Para salvar la situación, tuvo que llegar a acuerdos muy desfavorables con el fondo de inversión Blackstone, y la operación se saldó con una pérdida reconocida para su sociedad de más de $22 millones. Un golpe durísimo. Durísimo. Y no fue el único, porque otro proyecto de un centro comercial en Espartinas, en Sevilla, también acabó en fracaso y con una deuda de casi 2 millones. O sea que en el mundo del ladrillo su historial es, como mínimo, accidentado. Sí. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque si el sector inmobiliario le dio disgustos, su otra gran pasión, los caballos, ha resultado ser su negocio más rentable. Y más estable. Totalmente. Es la otra cara de la moneda. Mientras sus proyectos inmobiliarios se desmoronaban, su negocio de cría de caballos, la yeguada SR4, florecía. Ajá. En 2019 la yeguada registraba un volumen de negocio de casi $4 millones y unos activos de un valor similar a los de su negocio inmobiliario, pero sin las deudas ni los problemas. Y las fuentes dan ejemplos muy concretos que lo hacen todo más tangible. O sea, no es solo críale caballos. Tiene un semental campeón del mundo, Yucatán de Ramos, que genera miles de euros cada vez que cubre a una yegua. Exacto. O el caso de Álamo, un caballo de salto que compró a medias con el jinete Sergio Álvarez Moya por $1,5 millones y que también es una máquina de ganar premios y dinero. Fascinante. Lo fascinante aquí es ver cómo aprendió de sus errores. Tras los fiascos inmobiliarios, su estrategia de inversión cambió radicalmente. Empezó a diversificar de una forma mucho más inteligente. Creó la Sergio Ramos Collection, por ejemplo, una colección de arte contemporáneo con piezas de Banksy o Manolo Valdés. Que no es solo un capricho, es un activo que se revaloriza. Correcto.
También se metió en el mundo de los gimnasios, con esa colaboración con la firma alemana John Reed. Aunque bueno, ese proyecto tuvo un final trágico por el fallecimiento de su socio, Rainer Schaller. Cierto. Y más allá de eso, invirtió en tecnología, en una startup española de planes de ocio, llamada Fiverr, que ha tenido muchísimo éxito. E incluso ha cuidado su marca personal con su faceta social como embajador de UNICEF durante más de una década. Entiendo. Lo que tenemos al final es el perfil de un inversor que asumió riesgos enormes, que se equivocó a lo grande, pero que supo reponerse, diversificar y encontrar en sus pasiones, como los caballos, un negocio mucho más sólido. Y es ese empresario con esa experiencia el que ahora mira hacia el Sevilla. Y eso nos lleva directamente a la segunda parte de esta ecuación. Ya conocemos al comprador. Ahora, la pregunta clave. ¿Por qué un club como el Sevilla FC, 7 veces campeón de la Europa League, está en venta? ¿Cómo ha podido llegar a una situación tan crítica? Pues la respuesta que dan todas las fuentes es que se trata de una tormenta perfecta. Es una mezcla de mala gestión financiera, una guerra interna por el poder entre las grandes familias accionistas que dura ya años y, sobre todo, el fracaso deportivo reciente. He leído en algunos sitios que hablan de quiebra técnica. Sí, algunos analistas en la prensa económica hablan sin tapujos de quiebra técnica. Espera un momento. Quiebra técnica es una frase muy fuerte. ¿Qué significa eso exactamente para un club de fútbol que sigue compitiendo cada fin de semana? Es una excelente pregunta. No significa que el club vaya a desaparecer mañana, ni mucho menos. Significa que, sobre el papel, sus deudas y pasivos son tan grandes que superan el valor de sus activos. O sea que no puede hacer frente a todo lo que debe. No sin vender partes fundamentales de sí mismo, ya sean jugadores clave o incluso patrimonio, está viviendo por encima de sus posibilidades de una forma estructural. Y los números de la última junta de accionistas, la de diciembre de 2025, son la prueba de ello. 54 millones de euros de déficit. Es que la cifra... 54 millones. ¿En una sola temporada? En la 2024-2025, exacto. Y lo peor es que, según los informes, es el 5º año seguido con pérdidas. La causa parece clara. ¿Quedarse fuera de Europa? Ha sido un misil en la línea de flotación de su modelo de negocio. Ha sido el golpe de gracia. El modelo del Sevilla de los últimos 20 años se basaba en comprar jugadores, revalorizarlos gracias al escaparate de Europa, venderlos por mucho más y reinvertir. ¿Y sin los ingresos de la Champions o la Europa League? Ese modelo se ha derrumbado. Y para sobrevivir a corto plazo, el club ha tenido que endeudarse de forma masiva. Y esa deuda tiene 2 nombres propios, ¿no? Goldman Sachs y CVC. Efectivamente. Por un lado, tienen un préstamo con el gigante Goldman Sachs, que ha ido creciendo hasta alcanzar los 178 millones de euros. Como una tarjeta de crédito sin fin. Algo así. Y por otro, está el polémico acuerdo con el fondo CVC, Capital Partners, impulsado por la Liga. ¿Podemos explicar qué es ese acuerdo de forma sencilla? Porque es clave para entender la situación. Claro, en la práctica, es como si el club hubiera pedido un adelanto del sueldo de los próximos 50 años. ¿De 50 años? Sí. CVC les dio una inyección de dinero muy grande y muy necesaria en el momento. Pero a cambio, el Sevilla hipotecó un porcentaje de sus derechos de televisión durante medio siglo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Entiendo. Por eso, aunque la deuda neta reconocida oficialmente es de 88 millones, las fuentes más críticas calculan que los pasivos reales, sumando todo, superan los 200 millones. Es un agujero financiero descomunal. Con ese panorama, ¿es normal que aparecieran compradores? De hecho, antes de Ramos, hubo un intento muy serio por parte de un fondo de inversión norteamericano, ¿no es así? Así es. Un fondo de capital privado estadounidense estaba en la pole position. Parecía un acuerdo cerrado, pero entonces llegó el momento de la verdad, la auditoría, la famosa due diligence. El momento en el que los compradores abren los libros de contabilidad y miran hasta el último céntimo. Justo. Y no les gustó lo que vieron. No les gustó nada. Nada. Descubrieron que la situación financiera real era mucho peor de lo que les habían presentado en las negociaciones iniciales. Su reacción fue lógica desde un punto de vista empresarial. Rebajaron su oferta. 2.700. Una rebaja de más del 20%. Y claro, los grandes accionistas sevillanos, las familias históricas del club, se negaron en redondo. Lo consideraron una ofensa y rechazaron la oferta. Y a esto se suma otro factor de caos absoluto. Uno de los accionistas minoritarios pero importantes, con un 15%, era la firma de inversión 777 Partners. Los que han colapsado.
Exacto. Ha colapsado a nivel mundial. Sus acciones del Sevilla están ahora mismo en medio de un proceso de subasta judicial en Nueva York. ¡Qué lío! Así que tienes la retirada de los americanos, una batalla interna y un paquete de acciones a la deriva. Es en medio de este caos cuando, el 1 de enero de 2026, irrumpe la oferta del consorcio liderado por Sergio Ramos. Y según las fuentes, su oferta se convierte de inmediato en la más competitiva. Pero no era la única opción sobre la mesa. Había una alternativa local que intentó hacerse con el club. Sí, la llamada Tercera Vía, liderada por dos empresarios sevillanos, Antonio Lapi y Fede Quintero. Ellos representaban el capital local, el sevillismo de cuna. Entiendo. Su argumento era que ellos entendían el alma y la cultura del club mejor que cualquier inversor extranjero. Pero su oferta de 320 millones de euros fue rechazada. ¿Por qué? Si representaban esa alternativa local que muchos aficionados piden. Por el mismo motivo que la de los americanos, la valoración de las acciones. Ellos, siendo muy conscientes de la deuda real del club, valoraron cada acción en apenas 1.000 euros. ¿1.000 euros? 1.000. Una cifra realista desde un punto de vista financiero, pero años luz de los 2.400 o 3.600 euros que manejaban los inversores internacionales. Los grandes accionistas simplemente no estaban dispuestos a vender a ese precio. Es increíble. Y en medio de toda esta guerra de cifras y de proyectos hay un nombre que aparece en todas las quinielas. Una figura que tanto el proyecto de Ramos como el de la Tercera Vía consideraban fundamental. Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. Monchi. Es el arquitecto del Gran Sevilla campeón, el director deportivo que todo el mundo quiere. Es visto como la única persona capaz de reconstruir el éxito deportivo. Y lo interesante es que él y Ramos no solo se conocen, sino que ya están colaborando en un proyecto que parece un laboratorio de pruebas para lo que querrían hacer en el Sevilla. Hablas del rescate del Club Deportivo San Fernando, 1940. Exactamente. Tras la desaparición del club histórico de San Fernando, la ciudad natal de Monchi, él y Ramos colaboraron para refundar la entidad. En ese nuevo club, Ramos es vocal en la junta directiva. Vaya. Lo presentan como un modelo de gestión profesional, transparente, con identidad local y muy conectado con la afición. Han logrado más de 4.500 abonados en categorías muy modestas. En esencia, es su proyecto piloto. La prueba de que su modelo de gestión puede funcionar. Justo. Bien, entonces recapitulemos. Tenemos un comprador con un consorcio financiero potente, un plan de gestión probado a pequeña escala y el director deportivo soñado en el bolsillo. Parece que todo encaja a la perfección. Sí. Pero aquí llega el gran obstáculo. El muro legal contra el que, según todas las fuentes, se estrella el proyecto. Esto plantea la pregunta al millón. ¿Puede un futbolista en activo ser dueño del club en el que compite? La legislación española, desde 2022, es muy clara al respecto. Y la respuesta es no. La respuesta es un no rotundo. Se trata de la famosa cláusula antipiqué, ¿no? Esa misma. La Ley del Deporte de 2022 la introdujo precisamente para evitar conflictos de intereses. Prohíbe de manera explícita que un deportista en activo tenga una relación de propiedad o un interés comercial significativo con la competición en la que participa. Claro. Y el gran problema para Ramos es que él no se considera un exfutbolista. Quiere seguir jugando. Y su gran sueño es disputar el Mundial de 2026. Entonces, para que quede totalmente claro, la ley le pone en una encrucijada sin salida aparente. O se retira definitivamente del fútbol para poder ser el propietario y presidente del Sevilla. O sigue jugando y se olvida de tener cualquier cargo directivo o participación en la propiedad. No puede tener las dos cosas. Es un dilema tremendo. Y aquí es donde las fuentes apuntan a una posible estrategia de salida, un movimiento de ajedrez muy audaz. Se especula con que Ramos podría fichar por un club fuera de España para la segunda mitad de la temporada. Se ha mencionado incluso al Manchester United. ¿Y cómo solucionaría eso el problema? Irse a jugar fuera. Es un posible resquicio legal. Al no jugar en la Liga Española, no estaría participando directamente en la competición que, entre comillas, posee. Ah, entiendo. Esto le permitiría seguir en activo, mantenerse en forma para el Mundial, mientras su equipo de confianza y los gestores de su consorcio toman el control del Sevilla. Sería una forma de esquivar la prohibición directa, aunque es un encaje de bolillos legal y deportivo muy complicado. Es una trama fascinante. Vamos a intentar unir todas las piezas.
Tenemos a un ícono del fútbol convertido en un empresario complejo con éxitos y fracasos a sus espaldas. Tenemos a su club de toda la vida al borde del colapso financiero, devorado por luchas internas. Y una oferta de rescate que choca de frente con una ley del deporte y con el sueño personal de jugar un último mundial. Exacto. Y en el fondo de todo esto lo que se está librando es una batalla por el alma del club. Es muy revelador que los propios estatutos del Sevilla, que hemos podido consultar, califiquen el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y la ciudad deportiva como activos esenciales. ¿Y eso qué implica? Implica que para venderlos se necesita una mayoría supercualificada de los accionistas, mucho más grande que para otras decisiones. Es un blindaje del patrimonio, de la identidad. Esa misma identidad que el proyecto de Ramos, irónicamente, dice querer recuperar. Pero claro, no todo el mundo le ve como el salvador. La afición está completamente dividida. Hay una parte que lo ve como el hijo pródigo que vuelve a casa para salvar al club. Y hay otra que no. Pero hay otra parte muy importante que incluye al grupo ultra Viris Norte, que sigue siendo muy hostil hacia él. No le perdonan su marcha al Real Madrid ni ciertos gestos que tuvo como rival. Su regreso como jugador en 2023 no cerró todas las heridas y su posible vuelta como dueño es vista con un enorme escepticismo. Al final, si conectamos esto con el panorama general, la situación del Sevilla FC nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental sobre el futuro de los clubes de fútbol. ¿Cuál es el modelo de propiedad más sostenible en el siglo XXI? Exacto. Es un fondo de inversión extranjero, como el americano, que a menudo es distante y tiene objetivos puramente financieros. Es un consorcio de empresarios locales, como la Tercera Vía, que quizá tienen más sentimiento, pero menos músculo económico para competir al máximo nivel. O podría ser este nuevo modelo híbrido que representa Ramos, una superestrella global con una marca personal potentísima y acceso a capital internacional, pero que al mismo tiempo tiene raíces profundas y un conocimiento íntimo del club que quiere comprar. Es una pregunta abierta. Y lo que suceda en Sevilla en los próximos meses podría sin duda darnos una pista sobre el futuro del fútbol. Podría marcar un antes y un después.